Bienvenidos, estimados espectadores, a este intento de podcast titulado Venga y hablemos. Esperemos se encuentren súper bien. El día de hoy les traemos un tema de suma importancia con el objetivo de hacer un llamado a la reflexión respecto a un tema que es real y que sucede mucho más de lo que se cree. Así es, y estamos hablando específicamente de la normalización y la minimización de todos los problemas de acoso y abuso hacia la mujer. Por eso, el día de hoy les traemos a una invitada súper especial que nos ayudará a analizar todo esto e ilustrarnos un poco más de esta realidad que vivimos. Con ustedes tenemos a Ani Sofía Velandia. Ani, no sé si nos puedas comentar un poco acerca de lo que haces parte, lo que haces y pues de quién eres para nuestros seguidores. Hola, mucho gusto. Soy Ani Sofía Velandia, como dijo Mariana. Muchísimas gracias por este espacio. A Stephanie, Claudia y Mariana, de verdad que estoy muy contenta y muy emocionada y un poco nerviosa. Pues nada, soy voluntaria de varios procesos, digamos, ciudadanos, tales como el derecho a no obedecer, Amigos, Memoria y Verdad, el Aquelarre Violeta, se me olvidó mencionarlo, y Organización Artemisas. Ahorita también estoy empezando a como que formar un grupo de, digamos, juntanza feminista con unas chicas del colegio llamado, pues el grupo se va a titular Faldas Incómodas, entonces estamos en todo ese proceso de talleres, conocimiento y demás, pero siempre tratando de que sea un espacio seguro para todas, para todos, donde podamos debatir, donde podamos sentirnos nosotros mismos. Entonces, pues no nada, digamos que siempre trato de estar en esos espacios, siempre, digamos, preservando la dignidad humana. Y pues creo que eso es más que todo lo que hago. ¿Y quién soy? Pues soy una joven de 15 años que estudia en la institución educativa Julio Pérez Ferrero, cursa grado 10º, y que se interesa por muchísimos temas y que se está conociendo a sí misma en todos estos procesos y que ahorita tiene todo un debate consigo misma sobre el tema de la colectivización del poder y de cómo, digamos, lo colectivo es fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esos a grandes rasgos. Es muy llamativo cómo a tu corta edad le das tanto interés e importancia a estas temáticas que realmente son tan llamativas y que tienen tanta presencia en nuestra sociedad. Por eso te agradecemos nuevamente que hayas aceptado esta invitación. También estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Ahora vamos a proceder a explicar un poquito en qué consiste el podcast del día de hoy. Como pueden que sepas o pueden que no nuestros espectadores, a inicios de este año surgió un reporte del grupo parlamentario de todos los partidos para ONU Mujeres Reino Unido, pues en el cual se nos presentaban muchos datos claves acerca del acoso sexual hacia las mujeres en Reino Unido, con unos porcentajes increíblemente altos, además de dar una vista un poco más amplia de lo que consideramos acoso sexual y también apunta una de las principales razones por las que no se denuncian estos incidentes. Pues procedo como a mostrar un poco de lo que fueron estos reportes. Estos reportes se dividen incluso en edades por colores. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría, bueno, en las categorías podemos encontrar el de ser silbada, piropeada o chiflada, ser mirada fijamente, toques o frotamientos corporales o manoseos, comentarios o bromas en persona o en línea, insinuaciones sexuales no deseadas o solicitud de favores sexuales, ser seguida, exhibicionismo, comentarios o bromas en línea, compartir contenido sugerente o indecente en línea o en persona, ser forzada a participar en comportamientos sexuales y también si se tomaron imágenes o se capturaron o enviaron imágenes sin su consentimiento. Entonces podemos acá ver una de las cosas más llamativas de este primer reporte es de todas estas tipificaciones, de lo que es acoso, ya que uno normalmente ve esto y piensa es algo normal, algo que pasa, algo en lo que tenemos que vivir. Entonces ahí queríamos iniciar con la primera pregunta de que ¿por qué nosotros normalmente tenemos solo el concepto de acoso que es cuando llegan a tocar a una mujer de una manera extrema, y no se toman en cuenta estos tipos de acoso, no se le da la importancia que se le debería dar? Bueno, el año pasado le escuché, bueno, leí un artículo de opinión de una amiga que es feminista también y se llama María del Pilar. Bueno, el caso es que pues ella trató, digamos, en un artículo todo este tema de el acoso callejero, los tipos de violencias y hacía una fuerte crítica a todo este tema de los micromachismos.
que digamos, no son micromachismos, sino que son machismos, solamente que tratan de utilizar eufemismos como para minimizar lo que se está haciendo, pero al fin y al cabo es machismo y viene de, digamos, todo este tema patriarcal en que hay en nuestra sociedad. Y yo creo que quizás se minimizan o no se les da tanta importancia, también se da todo este tema por lo natural o lo normalizado que está en nuestra sociedad, ¿no? Que pues el hombre tenga derecho a opinar sobre el cuerpo de las mujeres cuando están caminando por la calle o que tengan derecho a seguirlas o bueno, un montón de cosas que, como comentaba Mariana, se encontraron en este informe. Entonces, creo que se da por eso y también porque no se habla del tema, ¿no? Porque, digamos, a nivel judicial prácticamente es inexistente este tipo de violencia. Y pues eso, digamos, mmm, dificulta que se hable, que se empiece a criticar, que nos demos cuenta de que existe y pues creo que es un reto para todas y todos, empezar a anunciar estos tipos de violencia y empezar a crear formas de solucionarlo. Entonces creo que eso sería como mi reflexión. Pero entonces ahí comentabas acerca de como lo que sería el sistema, por así decirlo, el sistema judicial y todo eso. Entonces, por así decirlo, también esto radicaría en un problema en el sistema judicial o el sistema, por así decirlo, en Colombia, ya que, no sé, no vemos que se penalice esto, como en casos que creo que hace un tiempo se viralizó en Instagram una historia de una chica, no era tanto acoso, sino más bien abuso, pues violencia, en la que una chica creo que estaba entrando a una tienda, había un señor borracho que la estaba acosando y ella al intentar defenderse, lo que hizo el señor fue partirle una botella en la cara y cuando ella salió de limpiarse la cara vio que no, nadie estaba haciendo nada, como si no hubiese pasado nada. Entonces, de pronto podría entrar no solamente como en la cultura nuestra, sino también incluso en el sistema judicial o las acciones que se toman acerca de esto. Ahí me la puso difícil porque pues siempre he tenido como un tipo de distanciamiento con el tema judicial, aunque es bastante interesante y pues sí, siento que hay una necesidad latente de empaparnos sobre todo este tema. Y yo creo que el tema de llamarlo judicial sería como un sistema un poquito más grande, entonces sistema patriarcal, capitalista, colonial en el que estamos sumergidos. Y digamos, puede ser como una rama de la cual puedes, bueno, mi compañera, las que les comentaba, María Pilar, la abogada, ella pues siempre hablaba de que cómo es posible que nosotros nos rijamos por leyes que fueron construidas por hombres, que estas normas o pues todo este sistema ha sido construido por hombres y no tiene una visión feminista y con todo este tema de, ay, se me va el nombre, de la interseccionalidad o de políticas para, ¿perdón? La paridad. No, ella hablaba acerca de, no, es que eso tiene un nombre, se me va, ay, digamos, políticas públicas que se enfoquen a diferentes poblaciones. Por ejemplo, políticas públicas hacia las mujeres, políticas públicas hacia los niños, la juventud y demás. Bueno, esto pasa también digamos, en las ramas judiciales, porque estas políticas han sido pensadas por hombres y desde hace mucho tiempo y no han sido actualizadas. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un sistema que ha sido escrito y ha sido enunciado desde la parte masculina o desde la parte o desde los hombres y que desconocen todas estas violencias porque ellos las perpetúan, por decirlo así? Entonces, eso también es una crítica que le he escuchado muchísimo a ella y ayer estábamos con todo un debate de Kika Nieto sobre el aborto legal, bueno, y es bastante interesante, no sé. Ani, de pronto guiando las preguntas hacia un aspecto más social, un punto muy importante es cómo nosotras nos podemos ayudar a nosotras mismas, es decir, una relación que exista entre las diversas mujeres. Ahí entra un poco el término de sororidad. ¿Nos podrías hablar un poquito más de este aspecto? Sí, yo con el tema de sororidad también tengo como todo un ponche existencial porque, digamos, siempre se utiliza el término de sororidad, pero muchas chicas hablan de que no se puede ser sorora con la agresora, porque en este tema la sororidad no quiere decir que todas somos iguales y que todas nos amamos, no,
porque el feminismo es un movimiento político y hay discordias y hay puntos en los que uno no se encuentra y bueno, hay un montón de cosas y pues está bien que normalmente yo no tenga el mismo referente teórico que mi amiga o que digamos en temas como el aborto tengamos nuestras diferencias. Entonces lo que quiere hacer la sororidad es que, digamos, en estos escenarios de violencia nos unamos como mujeres y denunciemos, ¿no? De que a pesar, digamos, que de esas diferencias estamos luchando por lo mismo, por decirlo así. Entonces, yo veo la sororidad desde ese punto y también desde un espacio de encuentro y de desencuentro donde una se sienta segura, desde donde una puede decir lo que siente, cómo se siente, independientemente de nuestras diferencias. Creo que siempre hay que tener en claro que la sororidad no es que todas pensemos lo mismo y que estamos en el mismo parche y de que nos amamos, nos queremos, no, porque como les decía hay diferencias, pero lo que queremos con la sororidad es que a partir de esas diferencias también construyamos ciudadanía, también construyamos un mundo mejor y que ante estos hechos de violencia se denuncien y pues dejemos de un lado, digamos, esas diferencias, he dicho muchas veces diferencias, y bueno, eh, denunciamos y hagamos que este sistema se caiga. Ani, ahí entre lo que decías, hay un punto muy importante que es como tomar ese valor para denunciar cuando sea necesario. Entonces, nos gustaría que dieras un mensaje a todas las personas que nos estén escuchando, en donde incentives la importancia de no minimizar estos actos y tener la fortaleza y la valentía de denunciar. Digamos que a todas las personas que nos estén escuchando, yo sí les diría que no importa la verdad cuándo, cómo o dónde denuncien, lo importante es que lo hagan, que rompan el silencio, como decían en la canción Sin Miedo, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es un llamado también a, digamos, hacer este tipo de denuncias porque al hacerlas tenemos cifras y esas cifras nos ayudan a saber, mire, esto es lo que está pasando y a presentar informes como tal, como mencionaba Mariana, de lo que está pasando, porque eso es otro de los problemas, que al no haber denuncias no hay cifras y entonces cuando no hay cifras se cree ciegamente de que no está pasando nada, que así entramos a un círculo vicioso. Y entonces, pues ahorita siento que hay muchas organizaciones que están apoyando todo este tema de las denuncias, todo este tema del acompañamiento psicosocial, psicojurídico, no solamente denunciar, porque muchas veces las víctimas tienen que convivir con sus agresores y eso es otro tema y eso es otro rollo y pues a veces es muy difícil. Por ejemplo, en un caso de que una mujer sea violentada por alguien de quien depende económicamente en su hogar, o sea, es algo muy fuerte. Entonces, es una invitación también a que denuncien y lo hagan de la mano de un grupo, lo hagan de la mano de una amiga, de alguien en quien tenga confianza y sepan que no están solas, de que ahorita hay, digamos, muchos espacios de que ahorita sentimos una necesidad de no quedarnos más calladas. Y pues bueno, en el momento en que se sientan seguras, en el momento en el que sientan que deben romper ese silencio, háganlo y háganlo con la mayor libertad del mundo. Entonces, esa sería como mi invitación y pues bueno. Bueno, muchísimas gracias. Pues ya saben, todas ustedes las que están detrás de esta pantalla escuchando, esperamos puedan recibir este mensaje de una buena manera. Hablando acerca de esto, queríamos comentarte que nosotras hicimos una publicación en nuestro Instagram, El Parche Ilustre, en el cual pues les explicamos como a las mujeres que hacen parte de esta comunidad este reporte del 97%. Y decidimos así abrir como una especie de formulario, además de pues ese espacio llamado Mujeres Épicas. Un espacio donde queremos que pues todas esas valientes nos cuenten hoy su historia, contarnos qué les ha pasado de una manera anónima claramente y pues a continuación te vamos a mostrar pues los resultados que obtuvimos. En este formulario vale recalcar que se tomaron las especificaciones del anterior forms que nos había comentado Mari, que se realizó inicialmente en Reino Unido, respondiendo a la pregunta
¿Cuál de estas tipificaciones de acoso contiene tu historia? Vemos porcentajes desde el 10% hasta incluso el 93,75%, que es una cifra alarmante. Incluso acá me gustaría realizarte una pregunta, Ani. En algunas situaciones que nos comentaron que nuestras mujeres épicas tuvieron esa fortaleza para hacerlo, se presencian situaciones de acoso o de abuso desde edades tempranas. ¿Nos podrías comentar un poco cómo sería ese proceso para levantar la voz, tomando en cuenta que fueron situaciones que se presentaron tiempo atrás? Ahí entra mucho el tema del enfoque diferencial, era lo que les quería comentar. Entonces, pues, digamos, las organizaciones que ahorita están, digamos, atendiendo estos casos, tales como Cisma Mujer, Corporación Mujer Denuncia y Muévete, también está Feminicidios Colombia, eh, Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, también está Vivas y Libres, bueno, digamos, todas estas organizaciones y de base tienen muy en cuenta este enfoque diferencial, porque pues no es lo mismo, bueno, también está todo este tema de que somos mujeres diversas y también a partir de esa diversidad, digamos, las cosas nos llegan de diversas maneras. Entonces no es lo mismo ser una mujer blanca, siempre está este ejemplo, heterosexual, clase media, digamos que tiene ingresos económicos, a ser una mujer negra, lesbiana, que digamos está en situaciones de empobrecimiento, pues ese es otro tema, de verdad que el feminismo descolonial ahorita le está dando durísimo a todo este marco teórico, pero es otro tema. El caso es que, bueno, estas organizaciones siempre tienen muy en cuenta ese enfoque diferencial por todo este tema de que todo lo que nos pasa y a cualquier persona del mundo le afecta de diversas maneras. Entonces, también hay que tener muy en cuenta este enfoque psicoemocional, el enfoque también económico, social y demás. Entonces, pues yo sé que las organizaciones tienen muy en claro esto a la hora de atender a cualquier persona y de que lo hacen con el mayor amor, con el mayor cariño y con la mayor sed de justicia en el mundo. Entonces, pues, digamos, todas esas organizaciones que les comenté, sé que van a brindar un apoyo increíble. Entonces, pues, siéntanse seguras de acudir a la red, de que se sientan más libres y más ustedes mismas. Sí, yo creo que acá entra también mucho lo que es la empatía. Muchas veces hay comentarios despectivos con respecto a estos tópicos que son de personas que realmente no han vivenciado ninguno de este tipo de situaciones. Acá es muy importante ser conscientes que como mujeres queremos apoyarnos y que lo que le pase a una, a fin de cuentas, nos afecta a todas. Entonces, Steffi, ¿nos podrías comentar un poco de los resultados que observamos en la encuesta? Bueno, como te habíamos dicho, la verdad, estos resultados son realmente alarmantes, son muy altos y lo interesante es que fue una encuesta a nivel local, entonces pues ahora te imaginas si hiciéramos algo como más nacional, más grande. Y la verdad son situaciones que se normalizan, o sea, como tú decías, son situaciones que se normalizan, que ya las creemos normales y por eso como que las personas que ven a su alrededor como le silban a una mujer o le lanzan un piropo o como cosas perturbadoras o cosas grotescas hacia la mujer en la calle y aún así personas lo ven a su alrededor y no hacen nada. Dicen como que, bueno, pues normal, ¿cierto? O lo minimizan a veces también. Es como, no, pues ella se lo buscó porque lleva una falda, ella se lo buscó porque lleva ropa pequeña, no sé qué. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo diría que en lo personal esto es algo más como de cultura, de educación en la sociedad, puesto que no es lo mismo que una familia que tiene claro el que pues hay que privar el respeto a la mujer, cría a un niño desde chiquito con principios y valores, ¿sí? Y claramente este niño pues al día del futuro no va a tratar mal a una mujer, no la va a golpear, no le va a lanzar silbidos, piropos o cosas así. Diferente a crecer en un ambiente pues claramente machista en el que pues normalmente la mujer no puede trabajar porque es ama de casa, porque es mujer, porque usted no puede, porque es la mujer, y yo sí porque soy el hombre y yo soy el que sostengo esta casa. Pero pues también vemos que, pues eso se ve mucho en Colombia, ¿no? Pero pues también vemos que en otras partes del mundo igualmente se sigue sufriendo este tipo de acoso y como que las culturas de allá, desde acá las vemos muy diferentes y como más avanzadas. Entonces mi pregunta es como, ¿tú crees que esto parte de la cultura? Porque, o sea, si comparamos, digamos, Colombia
digamos, Reino Unido, que pues en lo personal, pues yo Reino Unido lo veo como un país ejemplo, ¿sí? Como con una cultura avanzada y así. Entonces, ¿tú crees que esto se basa en, en la cultura o qué crees que sea el origen de esto? De dónde parte? Desde la cultura, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde todo, literalmente todo afecta. Y pues uno, digamos, piensa que es solamente un factor, ¿no? Pero usted se da cuenta y, digamos, estudiando un poquito acerca de historia, se da cuenta que influye muchísimo. O sea, influye toda la historia, cuándo pasó, cómo pasó, quién lo provocó y demás. Y pues, no sé, yo no es que sienta que Reino Unido sea un ejemplo, pero sí siento que esta gente tiene como más fácil porque ellos fueron imperio, tuvieron como todo un montón de privilegios, por decirlo así, a comparación de territorios como Sudáfrica, a comparación de territorios como Latinoamérica, que pasaron por un proceso de descolonización. Y pues esta gente, bueno, nosotros, esta gente, hago parte de esta gente, lo hemos tenido más difícil. Por ejemplo, Colombia es totalmente diferente que México. En México tienen clarísimo su identidad, tienen clarísimo toda esta cultura maya, toda esta cultura azteca y demás. En cambio, en Colombia, digamos, siempre está como ese vacío existencial de lo que fuimos antes de la llegada de los españoles y demás. Y así pasa en todas partes del mundo. Literalmente el proceso histórico y pues el proceso histórico involucra todos esos factores que les mencionaba, cultural, social, político, económico, bueno, entre otros. Entonces, sí tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con lo social, tiene que ver mucho con todo. Entonces, uno no puede echarle la culpa al uno sin mirar al otro y tiene que siempre estar mirando como con 5, 10 ojos a todas partes, porque si usted se pierde esta, no va a entender aquello o quizás va a dar una mala interpretación, ¿no? Y no se va a dar cuenta de dónde radica el problema. En Colombia, pues fuimos invadidos por los españoles, bueno, viene todo este proceso y demás, y pues, bueno, ya es un tema histórico, el caso es que pues España era re católica, esta gente era en España, lo escuché en la película de La Aquelarre, una interpretación que le dio a Uribe, y Diana Uribe decía que en España, en esta época, digamos, de la Inquisición, era más importante ser cristiano a hacer otra cosa. Usted podría ser buen ciudadano, pero si no era cristiano, no era nadie. Entonces, esto también influyó muchísimo en los territorios del Nuevo Mundo. Entonces, también tiene que ver mucho el componente religioso, porque nosotros somos religiosos a más no poder. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos fueron religiosos y eso tiene que ver muchísimo también con un sistema que desconoce que las mujeres hacemos parte. No más fíjense que la iglesia está compuesta 100% por hombres, por no decir, no creo que las mujeres tengan decisiones importantes digamos, en esta entidad, y siento que meterme con la iglesia es meterme con algo que les duele a todos, pero es que lastimosamente es una entidad o sí, una entidad patriarcal, entonces también entra mucho este tema de que las personas piensan que porque tienen una imagen de Dios hombre, tienen una imagen de Jesús solo, sin ninguna mujer, entonces es muy difícil también separarse de ese hecho. También el tema del aborto entra aquí y digamos, más de un creyente se le revuelca el estómago, entonces pues bueno, siento que involucra a todo y como les decía, hay que tener como 100 ojos para darse cuenta de lo que está pasando y no solamente darse cuenta de lo que está pasando, cómo pasó, cuándo pasó y todo este tema, sino también denunciarlo y saber a partir de, digamos, de esta historia, cómo puedo tomar esa información y hacer una brújula para saber qué acciones tomar, ¿no? Yo escuchaba que tú hablas, pues ahorita inclusive como que la religión, pues conjunta con la cultura y pues me causa mucha curiosidad saber qué piensas acerca de estos casos que si no estoy mal suceden en Sudáfrica, en el cual pues su cultura y su religión obligan a que las mujeres desde muy temprana edad se les quiten sus partes íntimas y pues en el caso de que no lo hagan, son discriminadas y ofendidas pues en su comunidad hasta a veces expulsadas. Es como una obligación, ¿sí? Y la que no lo haga es como súper mal visto. Entonces, la verdad,
quisiera saber qué piensas tú acerca de eso, si es respetable o si eso no debería ser así. Ay, viene todo un tema también de las culturas, ¿sí? ¿No? Literalmente todos tenemos algo que aprender. Siento que uno no puede ir por encima de la dignidad de la otra persona, ¿no? También se desconoce muchísimo que tenemos derechos sexuales y reproductivos y de que no tenemos derecho al placer, que es algo para los hombres y demás. Y el caso es que no, nosotras también tenemos derecho al placer, no solamente somos máquinas de parir hijos y parir hijos para la guerra, sino que también somos sujetos de derechos, pues también viene todo el tema de la masturbación femenina, que es algo que se cree que no se hace, pero se hace muy a menudo. Y también está todo este tema también de que piensan que, no sé, que nosotras nos vestimos para los hombres, que nosotros nos arreglamos para los hombres, que nosotras nos vestimos sexy, por decirlo así, entre comillas, para los hombres y demás. Pero no, nosotras, y bueno, lo siento así, deberíamos vestirnos y ser lo que somos para nosotras mismas, no para complacer a nadie, no para complacer a nuestra cultura, no para complacer a nadie. Y pues, no sé, la verdad nunca me había puesto a pensar todo este tema de la mutilación femenina, pero la verdad es bastante triste por todo este tema de que no reconocen que las mujeres somos sujetas de derechos, de que también tenemos derecho al placer, como les comentaba, tenemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, que necesitamos esa información. También leía mucho que los países habían atrasado muchísimo en este tema y por eso tampoco se identificaban estos tipos de maltrato. Entonces, la educación sexual, no solamente hablar de condones, no solamente hablar de abstinencia y sobre todo la abstinencia siempre va hacia las mujeres, o sea, niñas, cuídense y demás, y los hombres, ¿qué no? Pues no sé, les recomiendo mucho ver One Day on the Time, es una serie en Netflix, un día a la vez, y digamos que una de las protagonistas se llama Elena y esta chica es una feminista revolucionaria, antipatriarca, anticapitalista, súper ultra hermosa y tiene unas ideas contundentes. El caso es que ella una vez le dice a la mamá, a mí siempre en el colegio me dicen que niñas, no se vistan así, niñas, hagan esto, niñas, absténganse, niñas, cuídense. Y cuando les dicen a los hombres que no violen, cuando les dicen a los hombres que empiecen a deconstruir esas conductas patriarcales, ¿no? Entonces siempre está, digamos, este peso cae sobre las mujeres y nunca se dan cuenta o nunca se toman la molestia de empezar a criticar el sistema o, pues, digamos, todas estas conductas que hay en la cultura, en la sociedad y demás. Voy a comentar una cosa rapidito, ya que comentaste lo de la cultura y la religión. Acá tenemos una perspectiva muy, por así decirlo, en las cosas que no conocemos. Hablamos simplemente de la ignorancia. Por ejemplo, si estamos hablando de la religión del Islam, nosotros tenemos una visión demasiado ignorante de lo que es esto. Confundimos muchas cosas de la cultura, por así decirlo, de la cultura de Medio Oriente, con lo que sería la religión. Por ejemplo, yo he sido alguien que siempre ha intentado informarse y ha intentado buscar acerca de lo que es la religión del Islam, porque siempre se nos ha dicho, esas mujeres viven oprimidas, son obligadas a esto, pero por así decirlo, viene la cuestión de la religión. Empecé a buscar acerca de mujeres que profesan la religión y muchos, por ejemplo, si hablamos acerca del uso del hijab y todo eso, esto es todo un proceso que realmente como debe ser, ella decide cuándo lo utiliza y es su decisión, ya que pues es en lo que ella cree, por así decirlo, tendría la libertad de utilizarlo. El problema radica cuando es, por así decirlo, su familia, cuando viene el Estado, cuando viene de una u otra manera a imponerle las cosas. Y esto ya vemos que pues no es solamente algo que pasa en esa religión, sino pasa generalmente. Viene desde el consentimiento. Si una mujer desea, por así decirlo, profesar esa religión y desea seguir eso, a mí nadie me está obligando a utilizar esta camisa, pero yo la estoy utilizando. Por así decirlo, he escuchado a muchísimas mujeres musulmanas que explican esto. El problema ya viene cuando instituciones, padres de familia, políticos y cosas así se lo imponen. Pero también es cuando no los dejan profesar lo que es su libertad de religión. Por ejemplo, como ha pasado en Francia están pasando proyectos donde están haciendo que las mujeres
de Islam no puedan utilizar hijabs al ir a la escuela y que sus madres tampoco, si están utilizando hijabs, no pueden asistir a las reuniones de padres. Esto a mí no me parece, porque igual por intentar acabar con una opresión están generando otra opresión. Entonces es un tema que me parece muy estresante y me parece muy hipócrita que habla solamente de la ignorancia. No, claro, pues no sé, yo siempre tengo como referente en todos estos temas a Diana Uribe y pues ella, digamos, en su conferencia del libro Contracultura, ya se los muestro, esta belleza de acá, mire, no son, te puedo hacer un altar y yo sería hasta feliz, lo estoy empezando a leer, es hermosísimo. El caso es que ella hizo una conferencia, la pueden buscar en internet, Contracultura Diana Uribe, dura como 1 hora y algo, siempre son largas, Diana Uribe ella habla y cuando usted se da cuenta ya terminó el podcast y uno como que, ¿qué? Pero bueno, el caso es que ella habla aquí sobre lo que decía Mariana acerca de la libertad. Bueno, también en este libro de Contracultura habla de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, movimientos que empezaron a surgir y a tomar más fuerza en los años 60, 70. El caso es que pues ella dice, cuando es una elección y yo elijo lo que quiero hacer, bien, perfecto. Pero cuando es una imposición, tal como decía Mariana, ahí sí hay que tomar medidas sobre el tema y hay que decir, bueno, paremos hasta aquí. Si yo quiero, si me siento feliz, si esa decisión no afecta mi bienestar, entonces, bienvenido. Pero cuando empiezan a decir, no puedo hacer esto por esto y esto y esto, y cuando restringen, digamos, ese tema de la libertad de expresión, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ahora pasando un poco a lo que son los análisis de los testimonios que te comentábamos, me surge una pregunta y es con respecto a un punto que tocamos anteriormente, que es que muchas veces cuando se presencian situaciones de abuso o de acoso, las personas que rodean esa situación no realizan nada, no realizan ninguna acción para detenerla. Esto se debe en muchas ocasiones a miedo o de pronto, como lo decíamos, a la normalización que existe. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podríamos actuar si presenciamos este tipo de situaciones? El primer caso sería generar un ambiente seguro para esa persona, hacerle entender que pasó lo que pasó no es su culpa, es algo que normalmente se ignora mucho. También el ambiente seguro de que no está sola, de que pase lo que pase hay una solución. Y también, digamos, esos son como primeros auxilios psicológicos. Y ya cuando sienta que la situación se agrava o que pues ya se sale de sus manos dar una opinión y que esa opinión no sea sesgada, ahí sí buscar, digamos, un apoyo. Ahorita hay, digamos, unas redes súper chéveres de psicólogos en línea, las fundaciones que les comenté, Vivas y Libres, ahorita tienen a varias voluntarias psicólogas o psicólogas y abogadas que pueden brindar, digamos, todo este acompañamiento, pero sobre todo es hacer sentir a esa persona que sufre ese tipo de violencia que, que, que pueda hablar cuando se sienta segura, cuando se sienta bien, cuando sienta que ya vivió su proceso de duelo, ¿no? Porque tampoco uno puede llegar como que sí, denuncia, pero si esa persona se siente vulnerable, si todavía tiene miedo, si todavía le genera depresión y demás, entonces es mejor esperar a que el agua empiece a serenarse y ahí sí empezar a actuar. Y el caso es que no importa si se hace hoy, si se hace mañana, si se hace dentro de una semana o un mes, lo importante es que se haga. Y siempre hay que creer, ¿no? Vi una publicación esta semana en Facebook que decía, no importa si denuncias hoy o si denuncias mañana o si denuncias dentro de 80 años, yo siempre te voy a creer. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, como te comentábamos, en los resultados que obtuvimos, vimos una serie de patrones, los cuales nos gustaría analizar contigo. El primero es el aspecto de familia y amigos, porque erróneamente se cree generalmente que cuando existen acciones de acoso o de abuso son de personas externas al núcleo común de una mujer, pero lastimosamente se vive
que la gran mayoría son personas muy cercanas, como familiares y amigos. ¿Qué opinas de este aspecto, Annie? ¿Has estudiado algo al respecto? No, nunca lo había estudiado. Sin embargo, pues no sé, lo que voy a decir a partir de esto es como algo muy cortico porque pues la verdad no podría dar una opinión y si la doy es sesgada o pues no tengo, no cuento con mucha información. El caso es que también hay un proceso de vulneración, por decirlo así, con las personas que son más cercanas a uno, ¿no? Se dan cuenta que uno está vulnerable, de que uno está triste, malo, que tenemos problemas y saben de lo que pasa, saben con quiénes estamos, saben con quiénes convivimos y pueden tomar de ahí información muy relevante para hacernos daño, ¿no? También está el tema de la amenaza en estos casos. También por los que les comentaba que conocen mucho acerca de la vida personal de la persona, de todo, de nuestra familia, cómo se llaman, dónde viven y demás. Entonces, es muy fácil y uno se da cuenta que en estos casos siempre existe como el miedo de que, pues, digamos, es mi amigo y pues es mi amigo del alma y yo lo quise y lo quiero tanto, pero me está haciendo daño y una vez es por no enojar a la otra persona porque siempre van a salir como que, ay, usted sí es patética, si yo no le hice eso, que yo no sé qué, usted sí es histérica, histórica y todo lo demás. Entonces, es muy complejo. También está el tema de la violencia en los noviazgos. Me parece un tema hermosísimo porque también está el tema de que no, pues él me ama y si me pegas porque me ama y todo este tema del amor romántico. Y yo diría que el amor romántico no solamente con la pareja, sino con muchos escenarios, ¿no? En la familia, cómo lo relacionamos con nuestros amigos, pues con todo el mundo. Creo que eso sería lo que diría. Entonces, pues no tengo más información y no se me ocurre nada más en el momento. Claro, ahí en lo que tú decías mencionabas algo muy importante que es el aspecto de la presión social. A veces se cree erróneamente que las personas pierden valor cuando sufren algunos aspectos de lo que son abusos o acosos, de comentarios despectivos que entran en la mente de nosotros las mujeres y que nos afectan. También está el hecho de culpar a la víctima con frases tales como no, es que eso le pasó por cómo iba vestida, o no, pero eso no pasó nada, está siendo muy exagerada. Entonces son tópicos muy complicados. Ahora, ya yéndonos como a una segunda rama de patrones que encontramos, ¿nos podrías comentar cuál es este, Steffi? Sí, claro. Pues en relación con lo que hablaba Clau, también vimos que encontramos un aspecto en el ámbito como los lugares académicos y recreacionales. ¿Con qué me refiero? A eso me refiero tipo a universidades, colegios, instituciones, centros deportivos, academias y además también están, pues, se encuentran estas las fiestas a las que se asisten. Entonces, pudimos notar que las mujeres sufren demasiado acoso en estos lugares y lo peor es que, como siempre hemos dicho, se normalizan demasiado. Y como ustedes decían, siempre se le echa la culpa a la mujer. No, que es porque usted lo provocó o porque usted hizo tal cosa, entonces por eso le robó el beso o por eso él le hizo tal cosa, o por eso la tocó, por eso, bueno, de todo. Además de que quería comentarles que yo una vez hablé con un amigo que es como vigilante de una discoteca. Me pareció muy interesante porque mira que yo le preguntaba que ese ambiente cómo era y me dijo que era un ambiente muy horrible y que normalmente las mujeres pues salían tomadas y se iban en carros con hombres y era como muy loco porque yo le decía, ¿y usted ha hecho algo al respecto? O, bueno, no sé, ¿ha pasado algo? Y él es como que no, yo no me meto en eso. Entonces es acá cuando vemos que las personas pueden ver lo que está sucediendo y saben lo que va a pasar, más sin embargo como que no tratan ni siquiera de evitar la situación, ¿sí me entiendes? ¿Por qué razones? La verdad no sabemos, tal vez porque pues no se quieren meter en este problema o tal vez salgan perdiendo ellos, pero pues igual te me parece como en lo personal muy mal, no sé ustedes, porque pues como les decía, una mujer tomada a las 3 de la mañana saliendo con un hombre y usted lo ve y usted sabe qué va a pasar, como por qué no hacer algo, ¿sí? Como por qué no llora a esta persona. Entonces, además también pasa mucho que, digamos, se han presentado muchas denuncias en ya sea colegios o sí, más sin embargo, no se hace nada al respecto
como por el hecho de que no podemos dañar la reputación del colegio, digamos, o la reputación de la universidad o del centro deportivo, de la academia, lo que sea. Dicen, no, no podemos sacar esto porque nos va a afectar a nosotros, entonces no nos importa qué te pasó a ti. Guárdatelo, no sé qué vas a hacer, busca ayuda por afuera, pero pues acá no vamos a hacer nada y si no le gustó, sálgase. Entonces, es como ese también como el hecho como de callarnos, ¿sí? Como de, no, ustedes tienen la culpa, nosotros no nos metan en esto y se limpian las manos. Y son cosas que no deberían de pasar. Entonces, yo acá me pregunto como, ¿será que estos, como que estos directivos, estas, tanto directivos, porque pues tú mandas la denuncia al dueño del lugar o de la discoteca o del colegio, el rector, lo que sea, em, tú mandas la denuncia y pues como que lo ignoran. Entonces, pues no sé, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Está bien? ¿Debería ser más revolón? ¿No sería normalizar? ¿Qué piensas tú? Cuéntanos. Mm, yo, pues no sé, es que está también un tema todo complejo, ¿no? El tema de esta imagen, ¿no? De esta imagen que queremos mantener, pero que es a partir de representaciones y no de realidades, ¿no? Y también de que, digamos, no sabemos manejar mucho los problemas, no sé, yo siento que estas personas tienen miedo quizás de denunciar porque lastimosamente en países como Colombia, un compañero decía que los sapos mueren boca arriba, ¿no? Y no lo decía mal, no lo decía porque no estuviera mal esto hablar, sino porque cuando uno denuncia, denuncia lo que está pasando a otra persona, digamos, no hay una protección eh, por parte del Estado para este testigo, ¿no? Entonces ahí como que uno no se puede meter en el problema y claramente por su seguridad personal, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Porque si yo denuncio lo que le está pasando a una amiga y esta amiga está siendo parte de una red de trata de personas y esta persona que es dueña de esta red tiene poderío y puede poner en riesgo la seguridad de mi familia, la seguridad mía, es extremadamente complejo y uno se queda como que, pues, mierdas, ¿qué hago? ¿No? Entonces, entra también el tema judicial. Literalmente en Colombia las leyes existen, pero no se ponen en práctica, ¿no? Entonces, también está el tema de que este enfoque diferencial, digamos, en instituciones educativas, poco se da, no sé, siento que se ha, digamos que, minimizado o los profesores no tienen en cuenta de qué hacer cuando hay un caso de abuso sexual o de acoso. No saben qué hacer y no saben a quién acudir. Y cuando uno no sabe y no sabe dónde está parado, uno no puede actuar y empezar a mover gente, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si este amigo de Stephanie no sabía que se puede denunciar este caso y dónde denunciarlo y cuándo denunciarlo y si lo puede hacer de manera anónima, eh, ¿qué se puede esperar, no? Y si no hay un enfoque diferencial y si en esta empresa no se habla y si el Estado no exige que se hablen de estos temas en toda empresa que haya en el país, en toda entidad, en todas partes, pues eh, es muy rara la organización o, digamos, el espacio en donde se tomen estas medidas, ¿no? Porque lastimosamente a uno le tienen que imponer y exigir como para empezar a actuar. Es muy lamentable que a uno le tengan que exigir, que uno como ciudadanía no se dé cuenta de que esto está pasando, pero también es responsabilidad del Estado. Eso tiene mucha razón. Y pues entra como lo que dijimos en las leyes hace rato, entra de que son leyes hechas por hombres, entonces no se tiene en cuenta la opinión de la mujer. Está todo el concepto de paridad y creo que he visto Artemisas, organización Artemisas ha trabajado en mucho el proyecto de paridad ya, que busca muchísimo eso, o sea, busca la representación de las mujeres porque si vemos en un gremio total es casi nula la presencia de ellas. Entonces eso entra en un gran aspecto donde hay poca representación. Y pues quisiera tocar un último punto acerca de los testimonios, que fue el que estuvo más presente en cada uno de los testimonios que nos dieron, que era el acoso callejero. Que mujeres que sienten miedo de salir a la tienda, mujeres que sienten miedo de caminar incluso una cuadra solas, que se sienten inseguras acerca de su ropa, que sienten que no, más que todo piensan, no, si me pasa algo, le van a echar la culpa a cómo estaba vestida, a dónde estaba, la hora que era y cosas así. Y no solamente en la calle
o solamente gente desconocida que dicen, no, es que esos es que no tienen educación, eso es que cosas así, pero realmente son vecinos, son amigos, son incluso en centros privados o en lugares cerrados, como por ejemplo lo puede ser en un centro comercial y cosas así. Entonces, este es un gran problema que se da el acoso callejero y aunque es uno de los que poco le tomamos atención, es el que más normalizan, es el que más normalizan. Como que no exageren, que no aceptan un piropo, cuando realmente eso llega a generar un miedo más horrible de que, porque uno sabe las historias y uno dice, ¿y qué tal si esta vez yo no llego a mi casa? Ese es el miedo que da. Es que también es el tema de que las violencias empiezan a escalar. Hoy es un piropo, mañana es una tocada en alga, pasado mañana me pide que salgamos a comer helado y pues y al final termina en una violación o quizás lamentablemente en un feminicidio, ¿no? Entonces también, yo sí, pues vuelvo a lo judicial. No, este caso, digamos, en Colombia no es de delito, creo, todavía no se ha tipificado, pero también está el tema de cuando las personas denuncian no les creen, ¿no? Entonces uno cómo llega a un sistema que está podrido, que no sabe dónde está parado y que no sabe qué hacer a denunciar, ¿no? Y a decir, me pasó esto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y lastimosamente se le presta más atención a la víctima que al victimario. Entonces empieza todo este tema de eso le pasa por andar, yo no sé qué, como decía Mariana, y nadie se toma la molestia de decir, pero este man, ¿qué? ¿Qué le pasa? No tiene nada que hacer con su vida, que andar violentando mujeres por la calle. Entonces, pues, es muy difícil, es muy complejo. A mí, la verdad, este tema me parece como muy sensible, porque muchos de mis amigos, muchas de mis personas más cercanas y más queridas también, sé que en algún momento han cometido estos actos. Entonces, es como también empezar a, no sé, yo como amiga a veces les digo, vea, usted está haciendo esto y la está cagando. Entonces, también es el tema de romper el pacto patriarcal así de raíz. Y también a veces ponerse los ovarios, como dicen por ahí, y decir, bueno, aquí yo puedo hacer algo, y también ser muy estratégica. A mí esa vaina me parece fenomenal. En Artemisas, bueno, Artemisas es una diosa griega, y pues esta mujer es muy estratégica y le encanta estar aquí, estar allá, igual que Atenea. Entonces, también es ser muy estratégicas en este tema de liderazgos, en este tema de denuncias, porque pues lastimosamente quizás ir muy a la defensiva, a la defensiva sí, o a lo revolucionario, puede cortar, digamos, esos espacios de diálogo, esos espacios en los que se puede construir mejor y demás. Sí, esta vez es como muy difícil, a mí siempre me hace un conflicto interno de o voy, denuncio, hago huelga, ya, o voy poco a poco y sensibilizando. Entonces siempre estoy como en esas dos visiones, entonces, pues no sé. No, oigan, y saben, yo quería comentarles acá que pues ya hablando de esto, que entonces que digamos, esto acerca de las denuncias también pasa a veces de que como que es un, o sea, como es un piropo, pues obviamente no se puede denunciar porque dirán, no, como que qué boba esta niña, qué o qué pretende. Además de que yo escucho algo muy cierto que es que de un piropo se puede llegar a una violación. Y esto es algo muy cierto, o sea, desde lo más mínimo se pueden llegar a consecuencias muy grandes. Digamos, acá pues entre nosotros quería contarles algo que a mí me ha pasado muchas veces y es el hecho de que yo vivo en un conjunto y en mi conjunto no hay tienda, entonces pues no es como que pueda comprar las cosas acá. Hay que pasar una avenida para llegar al supermercado y poder comprar lo que yo quiera. Em, Les cuento que he vivido 4 años acá y por mucho he ido al supermercado 5 veces. Y eso con un miedo horrible porque cada vez que voy hay como puros hombres allá afuera y como que empiezan a decirme cosas y la cajera lo ve y no hace absolutamente nada. O sea, se queda como serio y no hace nada. Yo como, señora, o sea, soy una niña. Póngale que tenía unos 13, 14 años, soy una niña, o sea, como, ¿sí me entiende? Como que no hacen nada, se quedan callados. Entonces, como que yo, como porque tengo que tener ese miedo de yo no poder ir a comprar algo si yo tengo hambre, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo tengo un hermano y siempre lo mando a él. Es como que yo ya sé lo que me va a pasar, lastimosamente,
Entonces, como no, vaya usted y por favor cómpreme porque usted sabe que no me gusta ir allá, porque me morbosean mucho, por eso, por lo otro. Y más sin embargo, las veces que fui, yo iba con ropa grande, pues por lo mismo y tanto. Y aún así, o sea, ni así evitaba los comentarios de esos hombres, ¿sí me entiendes? Entonces, es algo muy feo y pues qué lástima, ¿no? Entonces, pues quería comentárselo acá con ustedes porque pues es una realidad que se vive y que, como le digo, como ustedes dicen como que hay un piropo y no, pues qué bobada, que no sé qué. No, no es una bobada. O sea, de un piropo puede traer consecuencias muy grandes a futuro o más adelante. Ese punto que dio Stephanie es uno que deben tomar en cuenta cada una de las personas que nos escuchan. No es ni la ropa, no es ni la hora, no es ni la edad, no es ni el tipo de cuerpo. El problema nunca va a ser ella. O sea, el problema no es culpa de ella. Ese es el dato. No porque estaba utilizando una falda, no porque estaba utilizando un pantalón, no porque es una chica joven. Entonces, eso tomarlo en cuenta. No va a ser culpa de ella jamás. En este caso, no tiene nada que ver, por ejemplo, el tipo de cuerpo, si es delgada, si es más robustica, que si tiene 17, que si tiene 55, como vimos en las encuestas de Reino Unido. Señoras de más de 55 años reportan que viven este acoso callejero. Entonces, dense cuenta de que no solo les pasa a ustedes, no es algo que ustedes están exagerando, es algo que nos pasa a todas. Y nunca minimicen ese problema que ustedes están viviendo, algo que las asusta, es algo que nos pasa a todas y ahí es el llamado de que todas nos debemos unir, de que todas debemos estar juntas y no debemos minimizar la situación de otra solo por estas cosas. Y antes de culminar y despedirnos, quisiéramos acerca de todo esto, de las denuncias, de todo lo que ha pasado en la pandemia, quisiéramos nombrarles algunas líneas a las que pueden asistir, aparte de las que ya nos ha nombrado Ani, de las organizaciones a las que pueden acudir. También Colombia está brindando algunas líneas a las que pueden buscar. Por ejemplo, está la línea 155, 155, que es al servicio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo obligatorio. También hay centros de atención a víctimas de abuso sexual, incluso acá en Cúcuta. También pueden encontrar la línea 141, que es una línea gratuita del Instituto Colombiano, que pone a disposición para todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia. Y pues esto ya cuenta, por ejemplo, un equipo calificado de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, especialistas en derecho a familia y muchas otras cosas. Además de que activan muchísimas cosas, así que intenten buscar de la mayor manera denunciar, ya sea incluso en la línea nacional o la Policía Nacional, que si llega el caso extremo, marquen al 123 sin miedo, no les dé miedo denunciar, porque en el momento de que nos callamos, claro, todos tenemos que estar listos al momento de denunciar, no, ese es en el momento, como lo comentaba Ani, que te sientas lista para hacerlo, pero en el momento que lo hagas, siempre va a haber un efecto de una cadena donde muchas personas más van a salir adelante y todos esos agresores van a ir desapareciendo poco a poco, ya que estamos reportando, no tenemos miedo a hablar, no tenemos miedo a responder y que estamos listas para todos. Recuerden eso, que tenemos que ser, somos fuertes y seremos más fuertes y no tenemos miedo de hablar. Recuerden siempre eso, muchachas. Claro que sí, Mari, qué lindo mensaje. Bueno, Ani, por cuestiones de tiempo ya nos tenemos que retirar. Te damos muchísimas gracias por todos tus mensajes, por toda la información que nos ofreciste. Bueno, Ilustres, la información está dada. Para ti que nos estás escuchando, queremos hacerte saber que no estás sola. Recuerden seguirnos en nuestras redes y hasta la próxima.